A lo largo de toda nuestra vida escuchamos constantemente y en diversos contextos la palabra juicio. Pero cuando escuchamos la palabra juicio, solemos imaginar a alguien evaluando, señalando errores y castigando, escenas un poco horribles y aterradoras. Por eso, ¿no sienten ustedes de manera instintiva el deseo de evitar esa palabra? Pero por un momento sean honestos y pregúntense a sí mismos, ¿realmente el juicio es algo que debemos temer? ¿O será que hay algún problema fundamental en la forma en que hemos vivido evitando el juicio? Con frecuencia realmente malinterpretamos el juicio. Al escuchar la palabra juicio, inmediatamente pensamos en castigo, condena o exclusión. Por eso, ¿no será que la palabra juicio se ha asentado en nuestra conciencia como algo aterrador y que debemos evitar? Sin embargo, la esencia del juicio no es la destrucción, sino la revelación. El juicio no es un mecanismo para derribar a alguien, sino el momento en que se revela qué tipo de vida y actitud ha tenido esa persona. Es el momento en que se revelan las decisiones ocultas y las actitudes postergadas salen a la luz tal como son. Todas las personas tienden a justificarse a sí mismas en la vida. No pasa nada si es solo eso. No soy el único que lo hace. Ahora mismo no tienes otra opción más que actuar de esta manera. No se puede evitar. Así nos persuadimos profundamente a nosotros mismos y dejamos que los días transcurran, permitiendo que la vida se nos escape. Pero el juicio es el momento definitivo en que todas esas palabras desaparecen. En ese instante no queda ninguna explicación posible, solo se revela la verdad de nuestra realidad. No son las palabras, sino la dirección. No es la intención, sino el fruto lo que habla por nosotros. Por eso, el juicio es, antes que un acontecimiento de temor, un acontecimiento de honestidad absoluta. Es el momento en que, de un solo golpe, se manifiesta con total claridad en qué he creído verdaderamente, qué he considerado más importante y por qué he elegido o renunciado a ciertas cosas en última instancia. Piensen en cómo han vivido ustedes ante ese juicio. Tómense un momento ahora para reflexionar sobre ello. Ese día jamás nos compararemos con los demás ni con ninguna otra persona. El único y más importante criterio es este: ¿con qué verdad he vivido yo mismo? Eso es lo único que quedará. La razón por la que hoy hablamos de esto no es para asustarlos. Es una invitación de amor profundo y sincero para que incluso ahora puedan enderezar el rumbo definitivo de sus vidas. El juicio no es una historia sobre un futuro que inevitablemente algún día llegará, sino una pregunta que nos lleva a decidir cómo vivir hoy. Ahora, en este preciso momento, podemos elegir. No una vida vivida de cualquier manera, no una vida que solo mira las esperanzas del mundo, sino una vida que se sostiene sobre una fe firme y constante. No una vida que huye, sino una vida que enfrenta las cosas de frente. La decisión importante que tomen hoy cambiará su vida de mañana. Para nosotros, los seres humanos creados al principio, el juicio no existía. No había miedo, ni condena, ni insatisfacción alguna hacia el final. En ese entonces, la vida humana era la vida misma, y las relaciones no conocían la triste separación. El ser humano no fue creado bajo la premisa del juicio, sino para disfrutar plenamente de la vida. Sin embargo, en el momento en que el pecado entró en el ser humano, la situación se transformó por completo. El pecado no fue simplemente un error, sino el colapso del orden original. Y como resultado, la muerte llegó a nosotros, los seres humanos. La muerte no es un fenómeno natural, sino el fruto amargo del pecado. Y con la muerte comenzó finalmente el juicio.
El juicio no es un castigo de repente, sino el resultado inevitable de la dirección de una vida rota por el pecado. Elegir apartarse de la vida, al final, nos enfrenta a su estándar. Por eso, el juicio no es una escena de terror, sino donde el ser humano se enfrenta al camino que él mismo ha elegido. Hoy todavía estamos de pie y seguimos viviendo dentro de ese flujo. Ahora debemos elegir. ¿Seguiremos aferrándonos firmemente a la dirección que nos conducía hacia la muerte? ¿O daremos la vuelta hacia la dirección de la vida? Oro para que, a través de la palabra de hoy, seamos personas de fe que reciban una valiosa comprensión sobre en qué dirección debemos vivir. El capítulo 9 de Hebreos, que es el texto de hoy, en una sola frase declara que el tiempo de la vida es solo una vez y que ese tiempo está abierto hacia la eternidad. Esta palabra interroga tanto a los creyentes de entonces como a nosotros hoy. ¿De qué manera profunda entiendes tú la vida? ¿Cómo entienden todos ustedes su propia y única existencia en este mundo? El núcleo de esa pregunta es precisamente el pasaje de hoy. En aquel entonces, ellos vacilaban entre la fe y la realidad. Se encontraban tentados a volver a las antiguas costumbres. En medio de sacrificios repetidos y actos religiosos reiterados, buscaban encontrar descanso para su corazón. Pero esta palabra lo dice de manera tajante. La vida no se repite. Y la salvación no es un asunto que pueda posponerse. Ellos querían mantener su fe, pero decidieron aplazar la decisión final. El pasaje de hoy habla con firmeza a esas personas. La vida de ustedes no vuelve a repetirse. No es una estructura en la que las oportunidades vuelven a aparecer. De manera inevitable siempre llega un final, y la muerte posee su propia razón de ser. El pasaje de hoy es breve, pero tiene un peso que atraviesa toda la vida. Leemos una vez más el pasaje de hoy. Leámoslo todos juntos. Comencemos. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, amén. El texto nos lo dice claramente. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. La muerte no es una posibilidad ni una probabilidad, mucho menos es algo que podamos elegir. Es una realidad absoluta ya establecida para todos nosotros. Aunque hablemos de la muerte como si fuera algo lejano, vivimos como seres frágiles y vulnerables, temiendo constantemente el momento en que llegará nuestro final definitivo. La Biblia no habla de la muerte como algo que sucederá en el futuro, sino como una certeza. Por eso debemos reconocer esta realidad. La muerte llegará a todos nosotros. No tiene importancia si crees o no, si estás preparado o no, no existe excepción alguna. Todos nosotros moriremos. La semana pasada predicamos sobre esto. Moriremos inevitablemente. Y después de la muerte, ¿qué sucede? El cuerpo y el alma se separan. Entonces, ¿a dónde va el cuerpo? Todo cuerpo vuelve al polvo. Nuestra alma, antes de que Jesucristo resucitara, fuera creyente o no, descendía inevitablemente al Hades. Así que aquellos individuos que no creen en Jesús habitan actualmente en un lugar de profundo sufrimiento dentro del Hades. ¿Y en qué lugar habitan entonces los que sí creen en Jesús? Antiguamente eran seres que habitaban en el paraíso dentro del Hades. Sin embargo, después de la resurrección gloriosa de Jesucristo, según nos enseñan las Sagradas Escrituras, ahora estamos con el Señor en el paraíso celestial. Ese paraíso celestial no es el Hades. La Biblia dice claramente que Jesús rompió para siempre el poder del Hades y de la muerte. Por eso, ahora cuando morimos, el cuerpo y el alma se separan. Y los que creen en Jesús van al paraíso celestial con el Señor. Pero aquí continúa una palabra aún más importante. Después de esto habrá juicio. ¿Esto realmente sucederá? ¿No suena esto absurdo? Todos no solo debemos conocer esta palabra, sino que cada uno de todos nosotros, usted y yo, debemos creer en ella. Piénsalo, si la muerte fuera el final, supondría que nuestra existencia no habría existido.
Ante la realidad de que la muerte no representa el final, ¿no deberíamos reflexionar una vez más sobre la dirección de nuestra vida? No hay vacío más allá de la muerte. No es una coma ni un punto. Ahora hay un juicio. ¿Es esto algo que se dice para asustar a la gente? No, no es así. Es la verdad más grande y clara que nos lleva a vivir la vida con seriedad. Como mencioné al principio, el juicio no es un lugar para compararse con los demás. No se trata de preguntar si fuiste mejor que esa persona. No se te preguntará en absoluto sobre qué tan religiosamente viviste, qué tan bondadoso fuiste con los demás, o qué tan honesto e íntegro fuiste en tu vida. El juicio es un espacio dirigido de manera única a una persona, a mí mismo. Es el acontecimiento en el que se revela todo sobre cuáles fueron las creencias que mantuve mientras vivía en este mundo. ¿A qué me aferré, qué rechacé y qué fue lo que decidí ignorar? Por eso, para quienes creen en Jesucristo, el juicio no es una historia de temor, sino una historia de honestidad. Si no conocemos este hecho, nuestra fe inevitablemente perderá su centro y se volverá superficial. Si no seguimos recordando el juicio, nuestra vida inevitablemente se desordenará. Sin embargo, si conocemos el hecho del juicio, nuestra vida cambia. ¿Cómo podría alguien que sabe que existe la muerte y que hay un juicio vivir el presente de cualquier manera? Como la elección que tomamos hoy está conectada con la eternidad, nunca podemos vivir de cualquier manera. Por esa razón, esta palabra hoy nos está invitando. El Señor nos dice que salgamos de una fe que pospone las cosas y pasemos a una fe de decisión firme, que avancemos de una fe rutinaria a una fe viva y transformadora. El hecho de que aún estemos vivos significa que todavía tenemos una oportunidad. Este momento en el que escuchamos esta palabra es precisamente el tiempo para corregir nuestro rumbo. Todos, sin falta alguna, todos moriremos. Y sin falta, también habrá un juicio ante Dios. Por lo tanto, hoy mismo debemos vivir con fe. Para que la vida de hoy sea una vida que obtenga la vida eterna, debemos estar siempre en la dirección correcta. Queridos y respetados todos, hoy ante esta palabra seamos honestos al menos una vez y preguntémonos, ¿soy alguien que sin falta será juzgado? ¿O soy alguien que ya ha pasado por el juicio? Esta interrogante es precisamente la que divide de manera muy clara el corazón mismo del Evangelio. ¿Seré yo juzgado o es que ya he pasado por el juicio? La Biblia lo dice claramente. Absolutamente todas las personas serán juzgadas. No hay ni una sola excepción. Tanto los que creen como los que no creen, tanto los que salen perdiendo como los que no, todos serán juzgados. Sin embargo, la Biblia también lo dice claramente al mismo tiempo. La Biblia dice que ese juicio no es uniforme. El problema no es la existencia del juicio, sino qué tipo de juicio recibiremos. Jesús distinguió este hecho de manera directa. Es el versículo 29 del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Leamos todos juntos. Comencemos. Y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. La Biblia dice que todos los muertos resucitarán al final. Pero ¿cuál es la naturaleza de la resurrección? No son exactamente iguales. Unos resucitarán para la vida eterna y otros para el juicio. Esta es la estructura clara que enseña la Biblia. Todas las personas serán juzgadas, pero no será el mismo juicio para todos. Es precisamente en este punto donde el Evangelio se revela. La declaración más clara sobre este punto del Evangelio se encuentra en Juan 3:18. Este versículo no habla de la herencia del juicio, sino de la condición en la que la persona ya se encuentra. Es una declaración sobre esto. ¿Leemos todos juntos? Es Juan capítulo 3, versículo 18. Comencemos. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree
ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. En este pasaje Jesús nos plantea una pregunta: aquel que cree en Él no será condenado. ¿Cómo primero se dice que hay juicio para todos y luego que no hay? ¿Qué significa esto realmente? ¿Significan estas palabras que quienes creen en Jesús no recibirán ningún juicio en absoluto? El juicio del que se habla en este asunto no se refiere a la totalidad de los juicios en absoluto. Aquí, el juicio se refiere a la condenación final, es decir, al juicio de Dios que lleva a la perdición. En otras palabras, quien cree en Jesús no recibirá este juicio de condenación. ¿Por qué los que creen en Jesús no reciben el juicio de condenación? La razón de esto es sumamente clara. No es que el juicio haya sido cancelado para nosotros, sino que ese juicio ya ha sido ejecutado plenamente sobre otra persona. No recibimos el juicio de condenación eterna porque el juicio que merecíamos ya ha sido plenamente ejecutado sobre otra persona. La justicia de Dios respecto al pecado debe cumplirse siempre sin falta alguna. Dios nunca pasa por alto el pecado. Sin embargo, ese juicio justo ya lo recibió Jesucristo en la cruz en nuestro lugar por nosotros. Por eso quien cree en Jesús no es condenado en juicio, pues ya ha pasado por dicho juicio. ¿Qué juicio? El juicio de condenación. Para ser exactos, por la redención de Jesucristo ya hemos sido juzgados. Por eso, quien cree en Jesús, cuando se presenta ante Dios, no lo hace como acusado, sino como alguien que ya ha sido declarado justo. Este es el núcleo de lo que significa no ser juzgado. Sin embargo, aquí surge una pregunta. Romanos 14:10. Leamos todos juntos. Comenzamos. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. La Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal. Entonces, ¿no parece esto entrar en conflicto con la afirmación de que los creyentes no serán juzgados? Si no resolvemos o entendemos este asunto, el Evangelio se volverá confuso. La respuesta de la Biblia es clara. Todas las personas comparecerán ante un tribunal, pero no ante el mismo tribunal. Los creyentes en Jesucristo no comparecerán ante el tribunal del juicio condenatorio, es decir, ante el gran trono blanco. En ese juicio están completamente excluidos. En cambio, hay un tribunal ante el cual todo creyente en Jesucristo debe comparecer. Ese es el tribunal de Cristo. Ahora bien, 2 Corintios 5:10 describe este juicio de la siguiente manera. Leamos todos juntos. Comencemos. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Lo importante aquí es la naturaleza de este juicio. Este juicio no es un lugar donde se decide la salvación. Tampoco es un juicio que condena al infierno. Este juicio es una evaluación de la vida después de la fe, de los frutos y la fidelidad de esa vida. Por eso el resultado se divide en dos: aquellos que reciben recompensa y aquellos que la pierden. 1 Corintios 3, 14, 15 explica esta diferencia de la siguiente manera. Leamos todos juntos. Comencemos. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Todos, si la obra permanece, recibirá recompensa. Esta palabra se refiere a la vida después de haber recibido la salvación. Significa que cuando la vida de una persona que ha creído en Jesucristo es reconocida como valiosa ante Dios, se le otorgan recompensas y galardones por esa vida después de la muerte. Por otro lado, si la obra se quema, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esta palabra significa que si nuestra vida después de creer en Jesucristo resulta ser en vano, perderemos la recompensa después de la salvación.
me gustaría que recordáramos estas palabras. Una salvación sin recompensa, como si hubiera sido recibida a través del fuego. Sin embargo, a pesar de todo, la salvación en sí misma no se cancela. Aquí la Biblia traza una línea muy clara. Las obras pueden ser consumidas por el fuego, pero la salvación no se cancela jamás. No hay condenación, pero sí habrá un juicio. No hay destrucción y se recibe la salvación, pero la diferencia en las recompensas es totalmente evidente. Por eso, no solo debemos permanecer firmes en la fe en Jesús, sino que, por favor, vivamos de manera digna de quienes creen en Jesucristo, llevando siempre una vida recta. Sin embargo, en Juan 3:18 que leímos antes, se da un paso adicional y se revela de forma muy clara el estado y la condición de quienes no creen. Jesús así lo declara. Aquel que no cree en Él ya se encuentra condenado. Aquí la palabra ya es sumamente impactante y decisiva. No se trata de una advertencia sobre algo que ocurrirá en el futuro, sino de una declaración en tiempo perfecto sobre el presente. Significa que la persona que no cree no es alguien cuyo juicio está pendiente, sino que ya está bajo condena, bajo juicio. El texto lo dice claramente. No es por tener muchos pecados, sino por no creer en el nombre del Hijo unigénito de Dios, por no creer en Jesucristo. Esta frase es sumamente importante. Las personas perecen a causa del pecado, pero ¿cuál es la razón decisiva por la que el juicio se vuelve definitivo? Es porque rechazaron la salvación al no creer en el nombre de Jesucristo, el único camino de salvación. Es como si a un prisionero que ya ha sido condenado a muerte se le entregara un documento que le puede conceder la absolución. Pero si decide rechazar ese documento, ¿qué sucede? No le queda más opción que ser ejecutado inevitablemente. No por haber cometido un pecado mayor, sino por rechazar la única vía de salvación. El juicio comenzó a causa del pecado, pero el criterio para que el juicio sea definitivo no es la conducta, sino si uno cree o rechaza a Jesucristo. Esta es la estructura del Evangelio que proclama Juan 3:18 y la línea divisoria entre la vida y el juicio que Jesús mismo compartió. Entonces, ¿qué tipo de juicio recibe aquel que no cree en Jesucristo? El juicio de quienes no creen en Jesucristo, de quienes lo rechazan. La Biblia llama a esto, ¿qué clase de juicio? Un juicio de condenación eterna. Esto es lo que comúnmente llamamos el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11, 12 y 15 hablan de este juicio de la siguiente manera. Leamos todos juntos. Comencemos. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Este es el juicio final y eterno que reciben quienes no creen en Jesús. Este juicio es muy claro en varios aspectos fundamentales. El objeto del juicio es evidente. Son aquellos que están fuera de Jesús, es decir, los que no creen en Él. También la naturaleza de este juicio es sumamente clara y directa. ¿Naturaleza? ¿Qué juicio es? Es un juicio de condenación y el criterio también es muy claro. Son nuestras obras. El resultado también es claro. El lago de fuego, es decir, la destrucción eterna en el infierno. Y en este juicio no hay cancelación, ni aplazamiento, ni posibilidad de apelación alguna. El Evangelio no es algo de elección, sino un asunto de supervivencia eterna. Es porque existe el juicio que necesitamos el Evangelio, y es porque el juicio es diferente, que solo Jesucristo puede ser nuestro único camino. Hoy, este mensaje no es para acorralarnos, tampoco es para atarnos al miedo. Esto es para nuestra salvación. La salvación significa que quienes estaban bajo el juicio de condenación son completamente liberados de ese juicio por medio de Jesucristo y transferidos a la vida,
ya no condenados a la destrucción, sino a un lugar donde son recibidos y evaluados bajo su gracia. La salvación no es una recompensa por no tener pecado, sino la gracia de Dios que nos traslada de la condena a la vida al creer en Jesucristo, quien tomó nuestro juicio en nuestro lugar. Un creyente es alguien que, estando bajo el juicio de condenación, ya ha pasado por el juicio al creer en la cruz de Jesucristo y ha sido trasladado de la muerte a la vida. El creyente ya no es alguien que espera el juicio, sino que ya es justo. Es un hijo de Dios lleno de gracia que se presenta ante Él no como acusado, sino como su hijo. Por eso no vive con miedo, sino que bajo la gracia vive con responsabilidad. Queridos y respetados todos, la palabra de hoy no nos ha sido dada para condenarnos. Más bien es una palabra que nos pregunta si vivimos como quienes ya han sido salvados de la condena. No hemos vivido a pesar de confesar que creemos en Jesús, con miedo a la muerte en algún rincón de nuestro corazón, esforzándonos por demostrar nuestro valor a través de nuestras obras y permaneciendo en una fe basada más en nuestro propio juicio que en la gracia. El arrepentimiento verdadero no termina solo con enumerar nuestros errores. El arrepentimiento es cambiar de dirección, es la decisión de dejar el lugar de condena y volver al lugar de la cruz. Hoy, ante Jesús, quien recibió el juicio en nuestro lugar, debemos recuperar nuestra fe. Así como en la confesión, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, espero que abras tu corazón ante el Evangelio y comiences de nuevo. El arrepentimiento no es destrucción, sino restauración dentro de la gracia. Decídete hoy a permanecer en la fe. Deseo que la bendición de ser renovados en Jesús llegue hoy a todos nosotros, queridos y amados todos. ¿Qué tipo de juicio recibiré yo exactamente? ¿Qué clase de juicio recibiré realmente? La respuesta a esta pregunta es, de hecho, mi postura y disposición personal hacia el Evangelio y determina el destino de mi alma. No hago esta pregunta para sumergirnos en un estado de temor profundo, y mucho menos es una pregunta lanzada con el fin de condenarnos. Más bien, es el llamado amoroso y lleno de gracia de Dios para que reconozcamos con humildad dónde estamos ahora y a dónde debemos regresar. Ahora, volvamos nuestra mirada hacia una sola persona. El lugar al que finalmente debemos llegar al hablar del juicio es Jesucristo. Él recibió en nuestro lugar el juicio que tanto temíamos y nos dio vida eterna en el lugar donde no podíamos atrevernos a estar. Por lo tanto, ya no debemos mirarnos a nosotros mismos con ojos de condena, sino contemplar fijamente la majestad del Señor con ojos de gracia. Vivir suplicando solo a Jesús no significa en absoluto llevar una existencia sosegada, pacífica y carente de dificultades. Incluso en medio de los problemas, significa vivir mirando solo al Señor y aferrándose únicamente a Él. Hoy, en este momento, bendigo a todos ustedes, todos en la fe, para que vuelvan a ser valientes en Jesús. No con el temor al juicio, sino con la certeza de la vida eterna. No con el problema de las obras, sino con la libertad de la gracia divina. Bendigo para que vivan así, que permanezcan en la paz que el Señor da, que se mantengan en la esperanza que el Señor otorga y que, mirando la recompensa que el Señor ha preparado, vivan la vida de hoy con fe inquebrantable. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Con esto concluyo la palabra. Ahora proclamo en el nombre de Jesucristo que todo temor a la muerte se aleje de nosotros, que toda frustración y desesperanza también se vayan, que el miedo al juicio, el desaliento ante la vida y la incertidumbre sobre la salvación se derrumben ante el nombre de Jesucristo. Queridos y amados miembros de la iglesia Holshik, el infierno es real y el juicio es seguro. Pero también hay alguien que nos ha rescatado de ese juicio, y ese es, sin duda, Jesucristo. No hay otro nombre que pueda salvarnos. No hay otro camino hacia la salvación.
Por lo tanto, hoy crean solo en Jesucristo. No vayan al infierno, reciban la salvación. Esto no es en absoluto una amenaza. Es un grito desesperado de amor por sus almas. Verdaderamente espero que en este mismo momento elijan la vida y no la muerte, aferrándose firmemente a Jesús con fe. Bendigo para que a través de la palabra de hoy todos vivamos una vida en la que elijamos la vida en lugar del juicio, la gracia en lugar del temor y la salvación en lugar de la religión. Proclamo y bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que toda esta gracia y bendición llenen abundantemente a todos ustedes y a mí. Bendigo, bendigo, bendigo. Oremos todos juntos. Padre Dios misericordioso y bondadoso, a través de la palabra reveladora de hoy, nos has permitido conocer con absoluta claridad nuestro futuro, ese futuro que tanto nos preocupa y que tanto deseamos saber, incluso el destino que nos aguarda después de la muerte física. Que no seamos personas que tiemblan ante la muerte o que temen a la muerte, sino que, sabiendo que después de la muerte viene inevitablemente el juicio, y que quienes creen en el nombre de Jesucristo reciben la asombrosa bendición de la vida eterna a través del juicio de Cristo, ya no rechacemos a Jesucristo, sino que lo recibamos como nuestro Salvador y así recibamos la bendición más grande y verdadera de este mundo. Bendícenos para que todos nosotros, después de que nuestro cuerpo mortal muera, podamos recibir la recompensa de la vida eterna ante el juicio divino de Dios. Perdónanos por el orgullo de haber intentado mantener con obras la fe que comenzamos por gracia y permite que no volvamos a la condena, sino a la gracia, no al juicio, sino a la vida. Que no haya ni una sola persona aquí que escuche la palabra solo para conocer la verdad bíblica como sentido común y luego presumirla ante otros, viviendo una vida falsa. Que todos nos arrodillemos únicamente ante Jesucristo, quien es mi vida, mi Salvador y quien cargó con todos mis pecados en mi lugar. Más allá de esta confesión de fe, te pedimos que hagas que todo lo demás en nuestra vida desaparezca. Que solo Jesús sea mi vida entera, mi único Salvador, y que vivamos con una fe firme en Él, para que todos nosotros resucitemos con Jesús y podamos disfrutar de la gloria de la vida eterna en ese cielo. Incluso hoy, después de que termine este culto, salimos al mundo, hablamos las palabras del mundo y no recordamos en absoluto la inmensa gracia del amor de Jesucristo que nos salvó y simplemente seguimos el camino hacia la muerte, enterrados en las cosas del mundo, siendo solo seres humanos miserables. Oh Señor, perdona nuestros pecados. Entra en mí y gobierna mi vida para que pueda vivir como alguien que ya ha sido justificado en el juicio de Dios por la fe en Jesucristo. Permíteme comprender que solo Jesucristo es quien me guía hacia la vida eterna y haz que a partir de ahora, en cualquier circunstancia, proclame con fervor a Jesucristo, mi Salvador, y dé testimonio fiel de Él. Ayúdame a entregar totalmente todas mis preocupaciones, ansiedades y planes mundanos a ti, Señor, y a reconocer y creer en esta verdad que tú eres mi Salvador, mi soberano, y que ni siquiera puedo mover un solo dedo sin tu divino permiso. Gracias por hacerme saber que no vivo según los planes y las esperanzas de este mundo. No permitas que sea una persona que con palabras y acciones falsas ponga impedimentos constantes a la obra de Dios y corra hacia el pecado, sino que pueda vivir por el poder de Jesucristo, que vive en mí, habiendo muerto yo mismo. Que no busque mi propio beneficio personal, ni mis pensamientos, ni mis propósitos mundanos, sino que el Espíritu Santo entre profundamente en mí y que la obra, el plan, la fe y la gracia divina que el Espíritu Santo me da puedan llegar a todos nosotros. Señor, aférrate a nosotros y
con fervor, cuando te llame con humildad y devoción diciendo: Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí y permanece conmigo. Hazme comprender plenamente que podemos caminar el camino sagrado que tú nos has dado. Permítenos ahora vivir todos únicamente en el nombre de Jesucristo. Haz que vivamos no por el mérito del juicio, sino con la certeza de la salvación, y no por el peso de nuestras obras, sino por la gracia de la cruz. Que en cada lugar donde nuestra fe cayó por nuestro arrepentimiento, hoy nos restaures por la fe y vivamos como creyentes que se aferran a Jesús y perseveran hasta el final. Ahora, la inmensa gracia de Jesucristo, quien recibió en nuestro lugar el juicio condenatorio que debíamos recibir y, resucitando, nos otorgó la vida eterna, quien permite comenzar y vivir por gracia y al adoptarnos nos abraza siempre hasta el final. El inmenso amor de Dios y la inspiración del Espíritu Santo, que hoy también conmueve nuestro corazón, nos conecta con el Señor, llevándonos del temor a la fe, de la condena a la gracia, de la muerte a la vida. Esté con todos los creyentes que hoy, ante la palabra, han decidido arrepentirse, clamar y dar gracias, así como con sus familias y en cada aspecto de la vida de sus hijos. Que la gloria, la majestad, el poder y las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes ahora y por toda la eternidad. Amén.